Lo que tienen en común entonces todas estas corrientes ideológicas es que de fondo opera la idea del cambio puro. Las mejores escuelas del planeta con los mejores resultados no tienen nada de tecnología en sus aulas y aparte les hacen firmar un contrato a los padres y a los alumnos que se comprometen por ese contrato a no usar de tecnología en la casa, a no tener redes sociales, a no tener televisión, a no tener celulares. Eh, Basta con notar cómo los grandes exponentes intelectuales en el mundo que están hablando en contra de esto, todos terminan siendo relegados de sus puestos universitarios o no son invitados a dar clases en universidades por más que tienen mucho más acreditación y conocimiento de todos los que están ahí adentro. El tema con la ideología progresista sumada a la tecnología es que la biomedicina, la inteligencia artificial y otras tecnologías van a o buscan reconfigurar cada vez más la condición humana y transformarnos. Pero básicamente es una falacia sostener que el presente es siempre mejor que el pasado y que el futuro inevitablemente será mejor que el presente. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta. Quiero darles la bienvenida a este canal, especialmente si es la primera vez que se conectan. Estamos realizando el curso La filosofía política del libro 1984. Ya estamos en la quinta sesión. Los que quieran tener información al respecto van a encontrar en el link en la descripción de este video toda la información al respecto del curso. En este día de hoy también quiero agradecer a todos aquellos que son miembros exclusivos de este canal de YouTube. Gracias a ustedes por la colaboración. De acuerdo a los distintos niveles tendrán acceso a distintas ofertas que tengo, ya sea de videos exclusivos, sesiones de preguntas y respuestas, descuentos de libros o todo el material de estos cursos. Pero principalmente por medio de su ayuda ustedes hacen posible que pueda seguir haciendo toda esta serie de cursos gratuitos para su propia formación. En la sesión del día de hoy, la quinta, vamos a estar hablando acerca de el mito del progresismo. ¿Qué es el progresismo? ¿Qué es lo que sostiene? ¿Es una ideología o es una serie de ideologías? ¿Cuál es la conexión entre el progresismo y la política, el progresismo y la tecnología, el progresismo y las ideologías posmodernas, la conexión con las distintas ideologías políticas que se han dado lugar en los últimos 2 siglos? Por eso, nuevamente, bienvenidos todos a esta sesión y espero que la disfruten y la aprovechen mucho. Gracias también a todos aquellos que se están uniendo al canal a lo largo de la sesión. Voy a tratar de responder todas las preguntas que puedan, pero como es mucho material el que tengo que ofrecer hoy, voy a tratar de ir de la manera más ágil posible. Vamos a comenzar con la definición, un intento de definición del progresismo. Se define como aquel movimiento intelectual o político según el cual la realidad está en un proceso de cambio constante y donde siempre la próxima etapa será necesariamente mejor que la anterior. Esa es una característica especial del progresismo y lo que define a alguien con esta ideología, el creer que lo que viene será siempre mejor que el pasado, necesariamente mejor. Es un principio propio básicamente del evolucionismo. Según el evolucionismo se evoluciona hacia una etapa mejor, nunca hacia una etapa anterior. Ahora bien, ¿qué significa el progreso? Si vamos a el diccionario de la Real Academia Española, tenemos dos definiciones. La primera tiene que ver con una acción de ir hacia adelante, el avanzar. Por eso cuando nosotros decimos avanzar, siempre lo entendemos en una forma positiva, se avanza, es un adelanto. Aunque no necesariamente sea un adelanto hacia el bien o un avance hacia el bien, se puede avanzar en un vicio, se puede avanzar en una adicción, por ejemplo, una enfermedad también avanza. Y como segunda acepción, tenemos la noción de perfeccionamiento y de adelanto.
que esta es la característica principal que veníamos hablando acerca del progresismo. Entonces, el progresismo hace referencia a un conjunto de ideas, un conjunto de doctrinas que tienen como base y punto de partida la idea de que todo cambia, no hay nada estable. Y entonces vamos a ver cómo el progresismo no es una ideología que opera por sí misma, sino que se encuentra en el corazón de muchas otras ideologías y es el punto de contacto de todas las ideologías prácticamente de la modernidad. De tal manera que un marxista puede ser progresista, un capitalista puede ser progresista, un libertario, de hecho hay libertarios progresistas, un demócrata en los Estados Unidos puede ser progresista, el Partido Liberal de Canadá de Trudeau se presenta, de hecho, como un movimiento nacional del progresismo, e incluso hay muchas corrientes teológicas dentro del mismo cristianismo, del catolicismo, que se clasifican como progresistas. Hay muchos libros interesantes acerca de la penetración del progresismo dentro del cristianismo, dentro de algunas ramas particulares del cristianismo, denominaciones. Hay ramas en las cuales el progresismo ya ha infectado totalmente a esa congregación, como son en general las iglesias tradicionales, especialmente en países como Estados Unidos, como Canadá, como Europa, las ramas ya sea del luteranismo, de la iglesia metodista, la Iglesia Unida de Canadá, por ejemplo, es la más progresista aquí en Canadá. También ha pasado con el anglicanismo, la iglesia episcopaliana en los Estados Unidos, lamentablemente, y también dentro, obviamente, de la iglesia católica, el progresismo penetra primero en la forma de la herejía del modernismo, que fue condenada por el Papa Pío X, y luego se ha dado últimamente con distintas formas la teología de la liberación que se transforma en activismo del cambio climático, activismo ecologista, activismo LGBT. Un libro para quien quiera formarse más en estos temas, más que nada en relación a la doctrina católica. Es un libro difícil por el contenido teológico y filosófico, pero es un libro que vale mucho la pena y que hace pensar, que es el libro de la Cábala al progresismo de un teólogo argentino, sacerdote llamado Julio Membiel, quien él publica este libro en el año 73, si mal no me equivoco. Es un libro que obviamente no está actualizado con los últimos avances del progresismo dentro de la iglesia, pero sin embargo es un buen resumen de la ideología progresista desde los comienzos, no es algo nuevo, hasta la actualidad. Vamos entonces a hablar acerca de, para entender bien qué significa esto, la ideología de género, por ejemplo, ideologías progresistas. La ideología de género es profundamente progresista porque niega la realidad de la naturaleza humana que está, según esta ideología, en un proceso de evolución constante al pretender, por ejemplo, que el género es fluido. Lo mismo apunta a dos corrientes que son posteriores en cuanto a la aplicación, son contemporáneas, pero podemos decir que la ideología de género prepara el camino al posthumanismo y el transhumanismo. Ideologías que apuntan a transformar al ser humano por medio de la tecnología y que por lo tanto implican que en la noción del mismo ser humano no exista la humanidad como una esencia, que no exista el hecho de que somos seres humanos fijos, sino que estamos en un periodo de transición y de evolución. Eso es clave para entender lo que estamos hablando ahora. Muy bien, lo que tienen en común entonces todas estas corrientes ideológicas es que de fondo opera la idea del cambio puro. Y esta idea ha recibido distintos nombres a lo largo de los años. Se la llama evolucionismo, historicismo, el dialecticismo o simplemente, como se usa hoy en día, el progresismo. El mundo es visto como un incesante hacerse, un devenir en el que el ser humano debe participar por medio de la liberación de su propia condición humana. Y por eso, obviamente que ideologías como la de género, del transhumanismo, del posthumanismo son profundamente progresistas. Es algo que dentro del feminismo radical
Ya lo proponía esta autora canadiense Shulamit Firestone allá en el año 1970, cuando afirmaba que el camino de la revolución feminista se llevará a cabo cuando el poder del dinero, la tecnología y los servicios de la salud se unen entre todos, ¿sí? Política, dinero, tecnología, se unan para liberar a la mujer de la tiranía de la biología. Y dice algo bastante interesante en su libro La dialéctica del sexo. Ella dice lo siguiente: la tecnología ha creado las precondiciones reales para derrocar estas condiciones naturales opresivas. Y esto es lo que ella llama como el gran salto evolucionario dentro de este proceso. Esto es algo entonces interesante para tener en cuenta cuando hablamos de progresismo, el salto evolucionario, pero que obviamente, como no se ha dado de una manera natural y biológica, o es una manera que tarda millones de años, entonces la manera de lograrlo va a ser por medio de la intervención tecnológica dentro del ser humano, esa convergencia que podríamos llamar biodigital, que va a resultar en ese hombre máquina, que es básicamente, es algo que lo voy a desarrollar más adelante, pero es básicamente el ideal de plataformas o compañías como Google, por ejemplo, como eh, Neuralink, Amazon también está muy envuelta en todo esto. Vamos entonces a avanzar un poco aquí. Gracias a todos por el apoyo, gracias a todos los que están participando, y yo también les agradezco que compartan este curso para que llegue a muchas personas más. Entonces, este es el gran error sobre el cual está construida la modernidad, el mito del progresismo. Dreher, un autor americano bastante bueno e interesante, él lo llama de hecho mito. La idea del mito del progresismo la saqué de un libro reciente que ha publicado él, Live Not by Lies, en inglés, no vivir por la mentira. Creo que en español tiene otro nombre la traducción, pero voy a poner aquí en el link toda la información. Pero básicamente es una falacia sostener que el presente es siempre mejor que el pasado y que el futuro inevitablemente será mejor que el presente. Porque hay que distinguir los distintos niveles. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cuestiones tecnológicas, sí, hay ciertos progresos y avances, pero eso nos hace más humanos, por ejemplo, porque de hecho eh, se está demostrando hoy en día que el uso de la tecnología, especialmente ciertas tecnologías, termina atrofiando el cerebro, termina atrofiando ciertas funciones cerebrales por las cuales nos van deshumanizando. Entonces podríamos decir que el uso de Google, el uso de Wikipedia, el uso del celular, el uso de las tablets, el uso del celular, especialmente en niños y en jóvenes, los está haciendo más tontos. Eso es un hecho. Las mejores escuelas del planeta, y eso es un tema que estuve investigando profundamente esta semana para un libro que estoy escribiendo, las mejores escuelas del planeta con los mejores resultados no tienen nada de tecnología en sus aulas, y aparte les hacen firmar un contrato a los padres y a los alumnos que se comprometen por ese contrato a no usar de tecnología en la casa, a no tener redes sociales, a no tener televisión, a no tener celulares. Y curiosamente, una de estos sistemas escolares se llama Waldorf. En los Estados Unidos hay muchos, pero las escuelas Waldorf que tienen una mayor presencia en el estado de California, resulta que son las escuelas que les enseñan a la gran mayoría de los hijos de los ingenieros y ejecutivos de las grandes compañías tecnológicas. Es decir, los ejecutivos e ingenieros de Google, de Yahoo, de Amazon, de todas estas grandes compañías, envían a sus hijos a estas escuelas, y en sus casas estos hijos, estos niños, no tienen absolutamente nada de tecnología. Entonces, ellos crean las laptops, las aplicaciones, los iPad para los hijos de los tontos, para que sean tontos, pero no para sus hijos. Y esto es para que ustedes vayan pensando desde ahora por qué yo digo desde siempre que hay que apagar el televisor y prender el cerebro. Esto es una realidad, y es realmente un daño enorme el daño que se le hace a los hijos cuando se les da la laptop, cuando se les da un iPad, cuando se les da un celular de manera indiscriminada. Y muchos papás me dicen, no, pero lo que pasa es que no podemos permitir que nuestros hijos se atrasen en cuestiones tecnológicas. Eso es una falacia tremenda, porque las cuestiones tecnológicas se aprenden fácilmente
Y especialmente cuando uno ya tiene el cerebro desarrollado. Si a un niño le das un iPad para que sea el genio de la computación en 20 años el niño será un inútil, porque ese iPad se encargó de atrofiarle el cerebro y especialmente de atrofiarle aquellas partes que tienen que ver con la creatividad y con el ingenio. Ese niño nunca va a poder inventar nada. Será un genio moviendo los dedos y abriendo apps, pero nada más. Y eso no sirve de nada. Esa es la realidad de la vida realmente. Pero bueno, Em, entonces, el progresismo, volviendo al tema nuestro, de la tecnología, del progreso, realmente es mejor el progreso, te hace más humano. Si te atrofia el cerebro, obviamente que no. Y entonces, esta es la característica peligrosísima del progreso o del progresismo, que en nombre del progreso se puede legitimizar cualquier acción y acusar falazmente a quienes se opongan como ignorantes, personas que atrasan. Porque claro, si el futuro es inevitablemente mejor que el presente, de esa manera yo puedo justificar cualquier cosa. Y ahí es el peligro totalitario del progresismo. Por eso estamos hablando acerca del progresismo dentro de 1984, porque lo que hace Orwell es plantear la posibilidad de una sociedad totalitaria. Pero si esa sociedad totalitaria se está dando en nuestros días, se está dando por una ideología que le informa. Y esa ideología que le informa ya no es el comunismo como pasó en la Unión Soviética o como pasa en cierta manera en Cuba, sino que esa ideología que informa, este ataque totalitario que le da forma y que le da una estructura, es el progresismo globalista. ¿Por qué globalista? Porque tiene una característica de centralismo político, por medio de grandes corporaciones que son supranacionales y por medio de fundaciones y de instituciones privadas se controla absolutamente todo a nivel mundial. ¿Cómo está pasando con las Naciones Unidas, la Organización Mundial para la Salud, el Foro Económico Mundial? Centralizar el poder político y a partir de grandes monopolios tecnológicos especialmente, ejercer todo un sistema de vigilancia y de control sobre el resto de la población mundial e imponer una agenda concreta como la Agenda 2030. Por eso, existe la soberanía y eso para que los que quieran profundizar en esto vean el curso de geopolítica o el curso de relaciones internacionales que tengo aquí en mi canal. ¿Existe la soberanía en nuestros países? No, no existe porque lo que se impone viene impuesto desde afuera y viene decidido desde afuera. Nuestros políticos no son más que títeres de todo esto que estamos viviendo hoy en día. Ahora, si el progresista se alimenta, o si el progresismo se alimenta de la idea de progreso, de adelanto, de perfeccionamiento, eso significa que dentro de la misma idea de progreso se encuentra la noción del alejamiento de algo. ¿De qué nos alejamos en esa marcha del universo? Nos estamos alejando de algo. ¿Y a qué se refiere fundamentalmente esto? Porque decimos progreso con respecto a algo y decimos avance con respecto a algo que queda atrás. ¿A qué se refiere fundamentalmente esto y por qué la idea del progreso ha calado tan fuerte en la humanidad? Y para entender esto, tenemos que entender o explicar una serie de ideologías y movimientos políticos que son fundacionales dentro del progresismo. En cuanto a filosofías, corrientes filosóficas, tenemos que tener en cuenta el utilitarismo y el positivismo. También aquí no lo vamos a explicar en este video porque no tenemos tiempo, pero lo vamos a hacer más adelante. Aquí entra como una manifestación clara el movimiento político progresista en los Estados Unidos, que tiene dos etapas muy marcadas. Una primera etapa se da entre 1890 y 1920, donde se da todo un empuje y un activismo social de reformas, de progreso, marcado por la tecnología, muy influenciado por la ideología positivista, muy presente con las cuestiones tecnológicas de reorganización social, de luchar en ese momento contra los grandes monopolios que se daban en los Estados Unidos, donde unas pocas personas controlaban absolutamente todo. Pensemos en la familia Rockefeller, Vanderbilt, Carnegie, el caso de Gillette, por ejemplo, eh, que por medio de contratos con el gobierno de los Estados Unidos se habían enriquecido tremendamente personas
que buscaba una especie de socialismo corporativo por medio de la unión con el Estado, tener un monopolio de absolutamente todo. Entonces se lucha, se levanta contra eso y se da todo ese movimiento progresista de reforma y de control, toda la era de las prohibiciones, ahí se prohíbe el alcohol, por ejemplo, para los que sean de México, entenderán por qué todos los americanos iban a Tijuana y Tijuana se volvió un centro. Las Vegas de ese momento era Tijuana, porque como no se podía tomar alcohol en los Estados Unidos, iban a México. Y ahí florece Tijuana como ciudad. Y luego el progresismo como movimiento político medio que muere durante la Segunda Guerra Mundial, obviamente viene la Gran Depresión, viene la Guerra Fría, y en el año 98 se escribe un libro, tendría que haber puesto aquí la tapa del libro, pero en el año 1998 Anthony Giddens, él escribe The Third Way, la tercera vía o el tercer camino, que es una guía política progresista con todas las consignas progresistas que vemos hoy en día, ¿no es cierto?, del ecologismo, el cambio climático, los derechos, y eso es adoptado por el presidente Clinton, que en ese momento era presidente de los Estados Unidos, y ahí toma una nueva fuerza y es ahí cuando también el progresismo penetra fuertemente dentro del Partido Demócrata, aunque eso no significa que todos los demócratas son progresistas, por ejemplo, pero hay una ala fuertemente progresista dentro del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Y entonces, en ambos movimientos políticos, el elemento tecnocrático, la función de la tecnología es fundamental, el progreso asistido por la tecnología, pero hoy en día también el progresismo se manifiesta como esa conjunción entre la tecnología, las grandes compañías tecnológicas, el control, la vigilancia, como vamos a ver en algunas sesiones más adelante, y las causas de la justicia social, que ya las expliqué en el curso sobre el posmodernismo. Entonces, las causas tales como el feminismo, el aborto, el ecologismo, el cambio climático, el veganismo, el antiespecismo, la diversidad de género, todas esas cuestiones. Y es interesante porque, a ver, si pensamos en el movimiento progresista de fines del siglo XIX, el movimiento progresista se alza en contra de estos grandes magnates que eran dueños de estas grandes corporaciones que tenían esos monopolios en los Estados Unidos. Pero hoy en día se da una cuestión muy similar, pero los progresistas son asistidos y son usados por esas grandes corporaciones del siglo XXI, que son las grandes corporaciones tecnológicas. Entonces es interesante cómo podríamos decir que los tecnócratas de hoy, los grandes eh, operadores del sistema tanto financiero como tecnológico del mundo, supieron aprender esa lección de la historia y son ellos los que toman la bandera LGBT, la bandera del globalismo, del progresismo. Son ellos los que alientan la causa del aborto, por ejemplo, en los Estados Unidos, prometiendo a las mujeres que les van a pagar el aborto. Son ellos los que luchan en favor de la justicia climática y del cambio climático y toda la transición a la energía verde, simplemente porque es la gran estafa también que se está viviendo hoy en día con los erarios del gobierno. Pero vamos entonces a dejar de lado esos dos hechos concretos para concentrarnos y explicar el utilitarismo y el positivismo. El utilitarismo es una filosofía ética que sostiene que la acción moral es correcta o la acción moral correcta es aquella que produce la mayor cantidad de bien. Esta teoría es una forma se la llama también en filosofía consecuencialismo. ¿Por qué? Porque se juzga de una acción en virtud de sus consecuencias. Y la clave de esto, a ver, si uno dice, esta filosofía ética sostiene que la acción moral correcta es la que produce la mayor cantidad de bien. Uno dirá, ¿qué tiene de malo eso? ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, yo podría ayudar a una escuela que le enseña a 200 niños o ayudar a una escuela que le enseña solamente a 5 y sea que a una le dé $100 o la otra le dé $100, los resultados serán lo mismo. No se ayudará más a la que tiene menos que la que tiene más, pero en una se ayudará a más niños y en otra se ayudará a menos niños. En cuanto a proporción de dinero,
sería lo mismo, pero en proporción de resultados se ayudará mucho más a la que tiene 200 niños. Entonces uno dirá, ayudó a la que tiene 200 niños. ¿Qué problema hay con eso? ¿Cuál es el problema de pensar así? ¿No? Por ejemplo, si uno va al supermercado y tiene un yogur de una marca y ese yogur de esa marca sale $7, aquí en Canadá sale así un yogur $7, pero de repente hay otra marca que tal vez que no es de la mejor calidad que la otra, pero sin embargo está en oferta a $2,50. ¿Qué harían ustedes? Ustedes harían lo que hago yo. Me compro, en vez de comprarme un yogur a $7, me alcanza para comprarme tres de la otra marca. Y entonces uno dirá, ¿qué tiene de malo el utilitarismo si lo pensamos así? Y en realidad, el problema con esto es lo que se entiende por bien. ¿Qué entienden por bien? ¿No? ¿Qué entienden por bien? Y ahí está la clave para entender la falacia, que por bien ellos entienden el placer. Entonces, Jeremy Bentham y John Stuart Mill, que son los primeros representantes de lo que se llama el utilitarismo clásico, ellos básicamente identificaron al bien con el placer, lo que produce mayor placer. Entonces, para explicar ahora el fundamento de la filosofía utilitarista, me parece importante explicar un poco de antropología humana, de psicología humana, para explicar la raíz del dolor y el placer en la psicología misma del ser humano, porque el placer y el dolor es una realidad. Y entonces lo que hicieron estos filósofos es decir, vamos a comenzar a idear una estructura moral, ética, que tenga que ver con el placer y el dolor. Porque ellos entendieron al ser humano como alguien que está diseñado para rechazar el dolor y aceptar el placer. Y por lo tanto, las categorías morales se van a dar en relación al dolor y en relación al placer. Y aquí hay un problema. Pero antes de explicar el por qué eso es un problema, vamos a explicar un poco la psicología humana. Todos nosotros tenemos emociones. En la estructura afectiva y emocional del ser humano, nos vamos a encontrar siempre nosotros mismos con una serie de emociones que se manifiestan de maneras muy distintas, obviamente. En un momento podemos estar alegres, en otro experimentamos tristeza. A veces nos sentimos con mucho ánimo y motivados para hacer algo, pero en otros momentos nos podemos encontrar desanimados, sin esperanzas o deprimidos. A veces tenemos miedo ante una situación o, por ejemplo, nos llenamos de coraje y enfrentamos ese obstáculo. A la mayoría de las personas le da miedo subirse a una escalera, pero hay personas que pueden estar parados en la punta de un árbol y no les pasa absolutamente nada. Y decimos qué coraje que tiene esa persona, mientras otra persona tiene miedo y se echa para atrás. Hay noticias que nos llenan de enojo, nos llenan de bronca, incluso puede que nos llenen de odio hacia una persona. ¿Cómo esa persona puede hacerme eso? Mientras hay otras noticias que nos pueden llenar de paz, nos pueden llenar de alegría, nos pueden llenar de felicidad, de ánimo, de esperanza. Y entonces, ¿cómo puede ser que tengamos emociones tan distintas y tan dispares? Para entender eso, lo que tenemos que saber es el origen de esas emociones. ¿De dónde vienen? El origen de esta multiplicidad de reacciones emocionales está en el conocimiento. El conocimiento de algo es lo que explica la reacción emocional de la persona. Sin el conocimiento de algo no tendríamos esa emoción consecuente. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo claro. Si una persona en el año 2020 que no tenía televisión, que vivía metida en el medio del campo, no se enteraba porque no tenía televisión de lo que estaba pasando a nivel mundial del bicho, esa persona hubiese seguido su vida con total normalidad, sin haberse preocupado en absolutamente nada, y hubiera seguido feliz y contento, nunca se hubiese encerrado, nunca le hubiera dado depresión, seguiría su vida como debería ser. El conocimiento no le influyó para aterrarlo y darle miedo y que luego lo puedan controlar. Entonces, todo viene en el conocimiento. Y esto es importante entonces distinguir. Cuando una emoción afecta a una persona, lo primero que uno tiene que preguntarse dentro de esa emoción es el por qué, de dónde viene, cuál es la raíz del conocimiento, qué situación, ya sea imaginaria o real, algo que vi, algo que pensé, me pone en esta situación. Y entonces cuando alguien me pregunta, ¿cómo podemos dominar una emoción? Porque tengo mucho odio, porque tengo resentimiento,
porque tengo desesperación, porque tengo miedo, eso se domina dominando la causa, que es el conocimiento de algo, el conocimiento y viendo qué nivel de realidad tiene eso. Pero bueno, eso ya entra más dentro de la terapia, obviamente, de la psicología clínica. Pero el conocimiento que causa una emoción puede ser un conocimiento sensible, algo que veo, puede ser un conocimiento intelectual de pensar de algo que alguien me dijo, ponerme a razonar sobre algo. Y la emoción en sí misma siempre será algo sensible y se manifiesta como una tendencia hacia algo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Es una tendencia. La emoción siempre es una tendencia hacia algo. En algunos casos, el enojo me lleva a decir cosas sin sentido. O, por ejemplo, si hace mucho calor y paso enfrente de una heladería, seguramente voy a experimentar un cambio emocional que me lleva, en cierta manera, a desear tomar un helado. Y entonces yo deseo, no lo tengo, entonces lo deseo y una vez que lo tengo en mi mano, ese helado que hago, lo gozo. Esa es la emoción del momento. ¿Y por qué es importante notar todo esto que estamos hablando? Porque dentro del ser humano, en el fondo de todas las emociones humanas, vamos a hablar y vamos a ver cómo hay 11 emociones. Y más adelante voy a dar un curso bien completo de antropología filosófica del ser humano como tal. Pero en el fondo de todas las emociones humanas operan dos tendencias fundamentales. Una es la tendencia hacia lo que se percibe como un bien sensible, que podemos resumir como el placer, todos los bienes que se perciben como placenteros. Y la segunda tendencia es hacia aquellas cosas que son difíciles de lograr o de obtener o porque implica el vencerse a sí mismo, pero que obviamente es una tendencia necesaria que tenemos que hacer, lo sabemos, y que implican enfrentarse a un dolor. Por ejemplo, tienen que trabajar hace mucho en un lugar y ustedes no están contentos porque no les pagan bien, porque son injustos, porque se abusan con las horas, porque a veces no les pagan apropiadamente, trabajan de más y no les compensan eso, y tienen que ir a hablar con el jefe. Pero tienen vergüenza, tienen miedo, tienen temor, no saben qué les va a pasar y se tienen que llenar de coraje. Entonces, ese tener que hablar y esas emociones que ustedes experimentan son emociones del segundo tipo, aquellas cosas que son difíciles de lograr o de obtener. O por ejemplo, yo deseo tomar un helado. Es algo fácil, es una tendencia hacia el bien sensible, hacia un placer. Pero también puedo tener un deseo de estudiar medicina. Y entonces, cuando yo me pongo a pensar todo lo que implica estudiar medicina, lo que requiere el estudio, el esfuerzo, el sacrificio, los años, la especialización, los costos de la universidad, la dificultad de entrar, todo lo que debo estudiar para estar entre los mejores estudiantes y así ser aceptado, eso implica entonces una tendencia a algo que me va a originar un deseo, pero es un deseo hacia algo muy difícil, que es distinto al deseo a tomar un helado. Por eso es importante tener en cuenta y distinguir eso. Y por eso, debajo de estas dos tendencias fundamentales, tenemos lo que se llama ese mecanismo mucho más fundamental, que es el mecanismo del placer y el dolor. Y para entender el utilitarismo y por qué hay un concepto errado, es importante entender que parte de una realidad del ser humano, que es esa tendencia al placer y esa huida innata o instintiva del dolor. Estas dos tendencias fundamentales. Es un mecanismo fundamental. El placer y el dolor son los pilares de las emociones. Y entonces será la toma de conciencia de algo, ya sea real o sea aparente, el conocimiento de algo, lo que cause dolor o placer. Y ese dolor o el placer se manifiesta en las distintas emociones. Y aquí vamos a explicar con este gráfico que armé, básicamente todas las emociones posibles que podamos nosotros experimentar. Si yo tengo una tendencia al bien fácil, por ejemplo, una chica que conoce a otro muchacho en la universidad o en la iglesia, en una conferencia, muchos me han escrito y me han agradecido que en la conferencia conocieron a la que hoy es su esposa, por ejemplo, novia, eh, conocen a una chica que conoce a un chico que conoce a una chica, se enamora, y ese sentimiento en sí mismo se llama amor, ese sentimiento que experimenta.
Pero cuando está en presencia de esa otra persona, lo que experimenta esa emoción se llama el gozo, cuando está presente. Pero cuando está ausente, estoy viendo lo de arriba, la primera línea, es el deseo de esa persona. Pero por otra parte, cuando una persona tiene una mala experiencia con otra persona, un vecino, por ejemplo, que es un psicópata, entonces la persona puede comenzar a experimentar una emoción de odio en sí mismo, que cuando está presente esa emoción, porque el objeto es está presente, la persona experimenta tristeza, pero cuando esa persona está ausente, uno experimenta una aversión, no quiere saber nada con esa persona. Es un sentimiento muy profundo. Ahora bien, cuando tenemos una tendencia a un bien difícil, tenemos que hacer algo, pero es algo difícil porque causa dolor. Si es algo visto como bueno, en sí mismo no hay una emoción correspondiente porque el bien en sí mismo siempre causa amor. El bien en sí mismo nunca el amor es visto como algo difícil. Pero si es algo malo, causa enojo en la persona, una situación que me enoja. Ahora bien, si ese bien es posible, entonces se llama esperanza, esa emoción. Por ejemplo, una persona que entra a la universidad y sabe que es muy difícil esa carrera que ha seguido, pero sin embargo tiene la esperanza de un día recibirse, ese sentimiento es la esperanza. Y si eso que está presente es un mal y está presente, lo que esa persona va a necesitar para sobreponerse a ese mal, por ejemplo, tiene que cruzar, ti- eh, tiene que cruzar por un lugar que es muy peligroso, entonces pasa por un asentamiento donde hay mucho crimen, sí o sí tiene que pasar por ahí, entonces esa persona se llena de coraje, se enfrenta a ese mal que está presente coraje. Ahora, si ese bien difícil que quiere lograr es imposible, a esa persona le da desesperación. Esa persona, por ejemplo, quiere lograr algo, pero por cuestiones de percepción, tal vez reales o tal vez imaginarias, lo ve como algo imposible de lograr. Esa persona se desespera y está desesperada y no sabe cómo salir de una situación. Pero si eso ante lo cual está enfrente y es imposible librarse, a esa persona le da miedo, le da terror. Y de todas las emociones, la emoción que más cala y que más nos domina es la del miedo, porque se ve como un mal que es imposible de evitar. Entonces, las personas que veían demasiado televisión en los últimos años veían al bicho como un mal imposible de poder sortear, de poder evitar y por lo tanto vivían llenas de terror. Y eso obviamente que hormonalmente a una persona lo afecta. Todas estas emociones que estamos viendo ahora tienen un juego de hormonas que van manifestándose dentro del cerebro y que muchas veces pueden afectar otras operaciones orgánicas, como hay personas que por medio del miedo, del enojo, del odio, no pueden hacer ni la digestión, por ejemplo, porque nosotros funcionamos de esa manera. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Para entender que esta realidad del placer y el dolor está en el centro de la filosofía utilitarista. El dolor y el placer que se manifiestan es un mecanismo psicológico real dentro del ser humano. Pero en la raíz del progresismo opera la idea de que debemos buscar el placer a toda costa y debemos rechazar el dolor a toda costa. Buscar el placer y rechazar el dolor. Siendo que si nosotros estudiamos la estructura del ser humano, al dolor no lo tenemos que necesariamente rechazar, porque muchas veces es parte de la vida el enfrentarlo y para eso necesitamos esperanza, necesitamos coraje ante un bien que debe ser visto como posible de alcanzar. Bentham, y aquí vamos a uno de los principales exponentes del utilitarismo,
Jeremy Bentham, que vivió entre 1748 y 1832. De hecho, él fue el que escribe este tratado, este libro del panóptico de control. Y él decía lo siguiente, que los seres humanos estaban gobernados por dos amos soberanos, el placer y el dolor. Buscamos placer y evitamos dolor porque ambos nos gobiernan en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos. Él lo escribe a esto en un libro, en la primera página, así comienza su libro, Introducción a los principios de la moral y la legislación. Y Bentham concibió este principio fundamental de la naturaleza humana como central en la política y en la conducta humana en general. Y le dio el nombre del principio de utilidad. ¿Qué dice este principio de utilidad? Según este principio, aprobamos las acciones que promueven la felicidad o el placer y desaprobamos aquellas acciones que tienen una tendencia a causar infelicidad o dolor. Entonces, cuando nosotros analizamos hoy en día al ser humano contemporáneo que evita a toda costa el dolor, el sacrificio, tenemos que buscarlo en esta filosofía utilitarista que luego se materializa de una manera muy particular en el progresismo contemporáneo, en toda la fragilidad del idiota progresista de hoy en día, en que es una persona que no quiere asumir ninguna responsabilidad si esa responsabilidad implica dolor, implica sacrificio. Básicamente es la destrucción entonces del carácter humano. Y a partir de ahí, de este principio de utilidad, la utilidad que significa es la medida de la virtud, de la manera que el placer se vuelve la medida del valor moral de algo. Y ahí ustedes pueden ver entonces el daño que esto puede lograr dentro de una sociedad, estas ideas. Para Bentham, una acción es moralmente buena, es correcta, es virtuosa, en relación con las consecuencias que genera, es decir, con el placer o la utilidad que produce. Y entonces cuando combinamos la idea del utilitarismo con la idea del progreso, lo que obtenemos básicamente es que el progreso se va a medir por la medida en que nos acercamos al placer y nos alejamos del dolor. Y ahí van a entender entonces por qué la tecnología lo que tiene que hacer cuando se introduce este factor dentro de este postulado filosófico, la tecnología se comienza a entender como algo que viene a asistirnos para alejarnos del placer y acercarnos y maximizar, alejarnos del dolor, perdón, y acercarnos y maximizar la experiencia de placer. Y por eso, hoy en día hemos llegado a casos extremos, a consecuencias extremas de esta ideología. Un niño se percibe atrapado en el cuerpo equivocado y lo hace sentirse mal y bueno, lo vamos a operar, vamos a hormonizarlo, vamos a transformarlo de tal manera que por medio del apoyo en el proceso de transición, esa persona encuentre su felicidad, el placer, lo que sea, pero por mientras obviamente que hay que callar y hay que mentir con respecto al dolor que eso le traerá tarde o temprano en su vida. O si una enfermedad, por ejemplo, causa dolor, entonces ya es un argumento que el mejor escape es la eutanasia. Ya es argumento suficiente, son argumentos utilitaristas, como los que se usan actualmente en Canadá para justificar la eutanasia en niños, en gente pobre. El ser pobre, por ejemplo, muchos me preguntaban, pero en Canadá ahora ser pobre es excusa para la eutanasia. Sí, porque claro, la pobreza causa dolor y entonces se puede hacer la eutanasia. Y así, entonces se plantea la solución al problema de la enfermedad, del dolor, el problema de la muerte. Y entonces, en ese sentido, el transhumanismo básicamente es una ideología que es utilitarista también, porque el objetivo principal del utilitarismo, del transhumanismo, como ya lo ha dicho magistralmente y nos ha enseñado Miklos Lukács, es plantear la solución al problema de la enfermedad, es decir, el dolor, el problema de la muerte. Y este utilitarismo caló muy fuerte dentro del pensamiento occidental y fue luego por medio de otra filosofía, otra corriente que se llama el positivismo, que el utilitarismo penetra dentro de la tecnología y de la ciencia. Entonces, vamos a pasar ahora al positivismo. ¿Qué es el positivismo? El positivismo es una filosofía que considera que la ciencia
es la única fuente autorizada de conocimiento. Solamente por medio de la ciencia podemos conocer. Se deja de lado cualquier otro tipo de relato, se deja de lado el conocimiento religioso, las sagradas escrituras, se deja de lado incluso la misma tradición, lo que hemos aprendido nosotros por tradición y por experiencia, que podemos decir que esa experiencia tiene una base realista muy grande, pero sin embargo, como no seguía los principios de la ciencia, lo que ellos entendían por ciencia, el método científico, entonces queda totalmente desautorizado. Y ahí encontramos entre sus principales exponentes a Henri de Saint-Simon. Él fue uno de los fundadores del socialismo, de hecho, curiosamente, Augusto Comte, que según Comte, por ejemplo, es más conocido todavía que Saint-Simon en cuanto al positivismo. Él muere en el año 1857, para que más o menos vean en relación a los orígenes del movimiento progresista, a utilizar de la tecnología para aplicarla a los cambios y reformas sociales. Muy parecido a lo que hoy en día estamos viendo por medio del el plan de ecologista, por ejemplo, usando de la ciencia, se nombra de la ciencia, escuchen a los científicos, lo que decía Greta Thunberg básicamente en todos sus discursos aterradores. Y según esta ideología, el positivismo, la historia era principalmente la historia del avance de la ciencia y la tecnología. Y según Comte, la ciencia no solamente iba a acabar con el sufrimiento material, sino también con la moral, con la moralidad, porque ya se basaría la conducta no en la religión o en las costumbres o las tradiciones, sino en el conocimiento científico. Y fue en Inglaterra el filósofo utilitarista John Stuart Mill. Yo puse recién la tapa de uno de sus libros, más atrás hay un libro del utilitarismo, John Stuart Mill. Él fue quien incorpora el positivismo dentro de la tradición política liberal clásica. Entonces, para aquellos que dicen que profesan el liberalismo, que profesan, que estudien bien y tengan conciencia de que dentro de la política liberal se introduce como ética fundacional al utilitarismo, y por eso también dentro del movimiento liberal y libertario el progresismo ha penetrado tan fuerte en exponentes como Gloria Álvarez, por ejemplo, porque básicamente usan el mismo principio. Y una cosa que tal vez los vaya a sorprender al respecto es que en Alemania, quien introduce al positivismo dentro de su visión política es Marx. Dentro del marxismo, Marx y sus discípulos reemplazaron esa esperanza cristiana por aquella otra creencia de que la perfección se iba a lograr inevitablemente en esta tierra después de un proceso transformativo y a través de la aplicación de la ciencia y de una política basada en la ciencia. Y ahí es el origen de las ciencias sociales, de las ciencias políticas, separándose, como ya lo habíamos visto en la primera sesión, de qué es la filosofía política, de toda esa tradición clásica de ver a la política al servicio de la persona humana. Si bien es verdad que los marxistas tomaron a este mismo positivismo en una dirección extrema, una dirección utópica, esos valores positivistas están de base tanto en el marxismo como en en la base del liberalismo del libre mercado. Comparten eso, curiosamente, ¿sí? Ambas tradiciones creen que la ciencia impulsa el progreso, que el progreso puede medirse por la mitigación de las necesidades materiales, tal como se presenta en la Agenda 2030. Hay una coincidencia en cuanto a los principios. Y en ese sentido, hay un filósofo norteamericano, John Gray, que dice algo muy interesante al respecto. Él afirma cómo la mayoría de las ideologías políticas contemporáneas todas coinciden en un elemento fundamental. Y dice lo siguiente: la tecnología, la aplicación práctica del conocimiento científico produce una convergencia de valores. Este es el mito moderno central que los positivistas propagaron y todos hoy aceptan como un hecho. Todos aceptan esto como un hecho. ¿Sí? La idea de que la ciencia o la tecnología, que la tecnología es distinto que la ciencia, es la aplicación práctica de ese conocimiento científico, eh,
va a lograr el avance y la superación de todos los males. Ahora bien, la tecnología contemporánea se muestra como el culmen de este progreso, pero sin embargo, de fondo, opera una ideología que es utilitarista y sentimental, como lo hablo en mi libro, especialmente en el capítulo 1, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Ahí menciono frases como el utilitarismo sentimentalista del hombre idiota. Cuando hago una caracterización de las distintas etapas, el hombre contemporáneo se manifiesta como el hombre idiota, idiota en el sentido de metido en sí mismo, que eso significa en griego el que vive para sí mismo, que no se preocupa de su alrededor, de su comunidad, de su familia. Y el criterio último es ese utilitarismo sentimental, lo que me haga sentir mejor, algo que es totalmente inmanente y subjetivo. Es lo que en el libro también yo enmarco como un culto irracional al deseo, y que deja de lado cualquier razón moral objetiva, que rechaza la existencia de una naturaleza común al ser humano y que por lo tanto termina reemplazando a la razón por la intensidad de los sentimientos y deseos. Solamente le interesa el placer. Esa es la clave para entender al hombre idiota contemporáneo y su utilitarismo sentimental. Ahora bien, este nuevo totalitarismo, voy a sacar esto aquí para no confundir, esto es algo que para todos aquellos que estén interesados en profundizar, cómo es que se desconstruye la noción de la naturaleza humana, cómo es que se logra imponer toda esta corriente utilitarista, sentimentalista en la cultura contemporánea, lo explico con más profundidad en el primer capítulo de este libro, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Pero este nuevo totalitarismo que estamos viviendo hoy y que planteo en este curso, se va a aprovechar obviamente profundamente de los desarrollos tecnológicos del momento para imponer una serie de creencias progresistas, las cuales no solamente están en contra de la moral, de la tradición filosófica, de la tradición religiosa de nuestra civilización occidental, sino también están en contra de la razón, de la lógica, del sentido común. Y el cumplimiento de esta normativa es otro elemento también particular. Ya no viene por parte solamente del gran hermano, como en ese libro, o del Estado, sino que ya se hace por medio de la presión de la opinión pública, que es una opinión que fue impuesta sobre las masas por aquellos que controlan, básicamente por medio de la psicología política, qué se debe pensar, qué se debe decir, qué no se debe decir. Eso se controla por medio de los mecanismos de las grandes corporaciones que controlan todos los aspectos de nuestra vida. Basta ver cuando una persona es disidente del sistema, cómo es cancelada de la vida pública por la opinión pública, por el rechazo, por las críticas, mientras que muchas veces sus carreras, sus compañías, su reputación es destruida para siempre. Basta con notar cómo los grandes exponentes intelectuales en el mundo que están hablando en contra de esto, todos terminan siendo relegados de sus puestos universitarios o no son invitados a dar clases en universidades, por más que tienen mucho más acreditación y conocimiento de todos los que están ahí adentro. Un caso eximio es el de Jordan Peterson, por ejemplo. Es uno de los psicólogos clínicos más importantes del mundo entero, una persona que te asegura que con enseñar en una universidad te va a llenar de alumnos, pero sin embargo ya no enseña más en la Universidad de Toronto. Eso es realmente da para pensar. Entonces, uno de los grandes problemas a los cuales nos enfrentamos hoy en nombre del progreso y en nombre de la ciencia y la tecnología es la transformación total del ser humano en nombre del progreso, de tal manera que ya no podemos hablar de un hombre natural, sino de un ser humano tecnológico, lo cual ha dado lugar al concepto obviamente de poshumano o transhumano. Entonces, y eso es algo que yo lo menciono en mi libro Atrapado en el cuerpo equivocado, que el ataque hoy en día es un ataque a la persona humana. Destruir al ser humano, el concepto de naturaleza humana, ese concepto filosófico de cómo nos entendemos a nosotros mismos. Hay varios temas que por cuestiones de tiempo voy a tener que hacer de manera muy resumida, pero en relación a la transformación del ser humano y de qué tipo de ser humano es aceptado que exista,
Voy a mencionar rápidamente los testeos prenatales, un negocio gigantesco. ¿Sí? Esta revista Annual Reviews examina el uso de las pruebas natales. Ahí, en el año 2019, el mercado global de testeos prenatales era de 3.900 millones de dólares y se calcula que para el año 2024 será de 7.300 millones de dólares anuales para detectar si un niño tiene síndrome Down o alguna otra anomalía genética, de tal manera que eso obviamente le abre la puerta a otro negocio gigantesco, tal como el aborto. En los Estados Unidos, el 67%, aquí vemos, por ejemplo, las muestras de los test prenatales, muchos de los cuales ahora no son invasivos, por lo tanto es mucho más fácil para una mujer tomarlo. En algunos países es obligatorio en cierta etapa del desarrollo hacerse un testeo prenatal para abrirle la puerta al aborto. En Estados Unidos, el 67% de los niños con síndrome Down son abortados. En España el 95%, en Dinamarca el 98% y en Islandia el 100% de los niños en los cuales se detecta síndrome Down en el embarazo son abortados. Entonces, desde un punto de vista ético, la característica más controvertida de estos testeos es que muchas mujeres abortarán a sus hijos después de enterarse de esta anormalidad. Se podría incluso argumentar que el testeo es básicamente una herramienta de marketing para las clínicas de aborto. Es una locura realmente. La misma Agenda 2030, por ejemplo, promueve este tipo de aborto genésico cuando afirma que estas enfermedades congénitas no transmisibles constituyen un grave impedimento para el desarrollo sostenible. Entonces, parte de la Agenda 2030 es que todas las mujeres del mundo tengan acceso a estos testeos prenatales de tal manera que esas personas que no producen y que son vistas como un obstáculo por la Agenda 2030 sean eliminadas. En Australia, otro caso terrible, el gobierno anunció el año pasado, en octubre del 2021, que los australianos que se sometan a tratamientos de fecundación in vitro podrán solicitar un descuento de Medicare por pruebas que alerten sobre la transmisión de trastornos genéticos a sus hijos. Esto significa, dijo él, que si hay un óvulo fertilizado que está libre de defectos genéticos, los padres pueden seguir adelante con el tratamiento sabiendo que este hermoso niño nacerá libre de una condición que de otra manera podría conducir a una vida agonizante. ¿Sí? Prestar atención a eso, una vida agonizante. Es decir, dejar que nazca un niño con síndrome Down, miren qué gran mentira, es condenarlo a una vida agonizante. Es un criterio totalmente utilitarista, porque claro, es desde la perspectiva de los padres que deseaban un niño perfecto, como si un síndrome Down no fuese perfecto en sí mismo. Entonces, el tema con la ideología progresista sumada a la tecnología es que la biomedicina, la inteligencia artificial y otras tecnologías van a o buscan reconfigurar cada vez más la condición humana y transformarnos. No hace mucho, algunos de los planteos que voy a hacer parecerían de ciencia ficción, pero ya no es así. Ya no es así. En Canadá, por ejemplo, hay todo un proyecto para explorar la convergencia biodigital. ¿Qué es esto? Es la combinación interactiva, a veces hasta el punto de fusión de sistemas y tecnologías digitales y biológicos en el ser humano. El proyecto anuncia lo siguiente en palabras textuales, esto es del gobierno de Canadá. Los sistemas biológicos y digitales están convergiendo y podrían cambiar la forma en que trabajamos, vivimos e incluso evolucionamos como especie. Más que un cambio tecnológico, esta convergencia biodigital puede transformar la manera en que entendemos al ser humano y hacer que redefinamos lo que consideramos humano o natural. Redefinir al ser humano. Eh, Otro ejemplo claro, el tratamientos de ingeniería genética, no ya somática, no ya para curar a una persona, por ejemplo, problemas de visión o ayudar a una persona a llevar mejor vida con respecto a algún tipo de enfermedad, el caso del cáncer, el caso de la leucemia, eso se llama cuando se hacen tratamientos genéticos para identificar los genes que son responsables de alguna enfermedad y agregan o eliminan o alteran el material genético en un lugar específico del genoma para
mejorar la salud de esa persona, para extenderle la vida, a eso se lo llama la terapia genética somática, que afecta solamente al individuo que va a recibir ese tratamiento, no a sus descendientes. Pero hoy en día tenemos otro tipo de ingeniería genética que es seminal. ¿Qué significa seminal? Que se afecta al embrión y que por lo tanto al afectar al embrión y las células madres, eso va a afectar a toda la especie, todos aquellos que sean sus descendientes. Un ejemplo claro de eso es el 26 de noviembre del año 2018, He Jiankyu, un investigador de la Universidad Austral de Ciencia y Tecnología en Shenzhen, en China, anunció que su equipo había ayudado a una pareja a dar a luz a niñas gemelas editadas genéticamente por medio de la técnica CRISP. Ya voy a explicar un poquito de qué se trata. Pero el caso es el siguiente: el papá era VIH positivo y los genomas de los embriones se habían editado de tal manera que tenían resistencia genética al VIH. La comunidad científica obviamente que en ese momento denunció esto como un atentado a la ética, porque no sabemos qué va a pasar con esos niños. Les quitaron ciertos códigos genéticos, ciertos genes que los hacen propensos a adquirir el VIH, pero no sabemos qué otra cosa puede pasar con eso. Y a este He Jiankyu, como se hizo conocido el caso, el gobierno de la China lo que hizo fue hacerlo desaparecer, como parece que hacen en China. Pero sin embargo, es un hecho que la edición genética es posible. Hay una compañía en los Estados Unidos que se llama Oxitec, que está financiada por la Fundación Bill y Melinda Gates. Ellos liberaron millones de mosquitos modificados genéticamente en Florida. Todos los mosquitos que ellos liberaron son machos, por lo que no pican. Por si no sabían, solamente las hembras pican, pero se espera que obviamente se apareen con las hembras y así transmitan un gen que sea letal, de tal manera que las crías que resulten de esas uniones mueran antes de alcanzar la madurez y así ir eliminando los mosquitos. Pero ahora imaginemos por un momento que dicha técnica de edición genética sea aplicada a seres humanos de tal manera que el embrión fruto de la unión entre el hombre y la mujer sea siempre inviable. Imaginémonos que con la excusa del cambio climático y la superpoblación, dicho tratamiento genético sea parte del pasaporte sanitario, por ejemplo, sea parte del salario básico universal, que para poder recibir un plan social uno tiene que hacerse ese tratamiento. Y aunque parezca una locura, una violación a los derechos humanos, esto ya no es ciencia ficción, sino que es una posibilidad real. ¿Cómo funciona el CRISP? Esta técnica lo que hace es localizar el código genético dentro del ADN y luego una enzima que es producida por este sistema, por ejemplo, la Cas9, ahí van a ver en la parte derecha, se produce esa enzima que se la une al ADN de la persona y lo corta cuando se encuentra ese gen que buscaba. Entonces, el Cas9 significa proteína asociada al CRISP9. Es una enzima que actúa como un par de tijeras que corta las dos cadenas de ADN en lugares específicos del genoma para permitir la adición o la eliminación de material de ADN. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una persona que por un defecto genético tiene un problema, lo que hace por técnica de CRISP es la edición precisa y muy rápida y económica del ADN de la persona. Y entonces, por medio del CRISP se puede modificar la técnica para activar genes, para eliminarlos, para reemplazarlos. Lo que hicieron con esos niños, por ejemplo, fue eliminar los genes que nos pueden hacer proclives al VIH. Se puede hacer, por ejemplo, eliminando los genes que puedan hacer que una persona en el futuro desarrolle un cáncer, por ejemplo. Pero el problema con esto es que, o también se puede usar, por ejemplo, para que las células senescentes, que son las células antiguas en el crecimiento, recuperen la estructura y la función juvenil para que esa persona sea eterna, básicamente. Pero el problema con esto, como decía recién, es que cuando se altera el código genético de una persona, cuando es ingeniería genética geminal, eso va a alterar a todos sus descendientes. Entonces, creamos un niño a medida, pero luego eso va a afectar a absolutamente todas las personas que ese niño tenga en el futuro.
¿sí? Este es un proyecto que está siendo financiado por Google y la Fundación Bill y Melinda Gates para estar al tanto. En Japón ya están desarrollando órganos artificiales con impresoras de 3D que combinan células madres y materiales artificiales para hacer oídos artificiales a medida, por ejemplo. Ya se pueden imprimir células y biomateriales que conforman los tejidos humanos. No faltará mucho para imprimir órganos completos. Hasta ahora, la impresión 3D se usa para crear implantes dentales, prótesis, modelos para que los cirujanos, por ejemplo, practiquen antes de hacer cortes en un paciente. Pero sin embargo, hoy en día hay muchos investigadores que han pasado de la impresión con plásticos y metales a la impresión con células que luego forman tejidos humanos vivos. Entonces, piensen en eso. Hoy en día ya no se puede solamente imprimir usando un material previo, una materia prima que puede ser una especie de plástico. Hoy en día podemos usar como materia prima células madres de tal manera que pueda crear piel, que pueda crear órganos, que pueda crear narices, que pueda hacerle un rostro nuevo a un narco, por ejemplo, por poner un ejemplo, o cambiarle totalmente a una persona su apariencia. Otro caso que vamos a ver rápidamente es el de Neuralink, empresa de Elon Musk, que se centra en la integración de la tecnología de inteligencia artificial en el cerebro humano. Eh, Uno de los grandes avances es haber logrado hacer ciertos movimientos en una computadora por medio del cerebro de un mono, ya que en una región que coordina el movimiento de la mano y el brazo, registraron esos movimientos, los analizaron por parte de un algoritmo cuando usa el joystick del programa. Entonces el mono aprendió a interactuar con esa computadora para conseguir puré de plátano, luego para realizar ciertas operaciones con un videojuego y de esa manera analizaron los patrones de la actividad neuronal en relación con los distintos movimientos del joystick y entonces una vez que ya tenían los movimientos neuronales del mono, simplemente lo que hicieran era traducirlo a una acción concreta dentro de la computadora. ¿Y cuál es el proyecto de esto? Básicamente lo que se pretenden es uno poder, por ejemplo, prender la computadora, escribir, hacer un montón de funciones dentro de la casa con electrodomésticos, con aparatos sin tener uno que hacer nada. Simplemente con la mente, eso va a generar esa intención, va a generar patrones de actividad neuronal que van a ser captados por un chip en el cerebro de la persona y luego eso va a ser transmitido por Wi-Fi hacia el aparato, la computadora o lo que sea que yo esté utilizando. Entonces, esto es realmente preocupante porque lo que se busca hacer es complementar nuestra capacidad intelectual con la inteligencia artificial. Hay otro proyecto de Google, no tengo tiempo para desarrollarlo ahora, pero básicamente lo que quieren lograr es parecido a esto, pero por medio de las funciones neuronales, captar qué tipo de pregunta quiero yo hacer y Google automáticamente me da la respuesta del buscador. ¿Sí? O sea que esto nos va a atrofiar el cerebro completamente. Más tonto imposible va a ser la persona humana. Uno de los peligros que se siguen de todo esto. Pero Neuralink va a permitir escuchar música directamente en el cerebro a través de este chip. Es una de las cosas que se quieren plantear. Esto no es una teoría de las conspiraciones, lo que están trabajando, controlar el nivel de hormonas en el cuerpo, de tal manera que la persona tenga distintos sentimientos, usar el celular, cambiar canales de TV, distintos shows de Netflix, manejar nuestras computadoras, de tal manera que entonces la persona esté totalmente integrada con los sistemas de inteligencia artificial y con la nube. Y más adelante voy a explicar un poco acerca de la nube. Pero aquí surge un dilema, aquí el anuncio de Elon Musk al respecto, cómo una persona va a usar el celular con su mente mucho más rápido que alguien por medio de sus dedos. Eh, pero aquí el gran problema y el gran dilema sobre todas estas cosas es cuándo algo puede ser considerado terapia y cuándo estamos hablando de una mejora humana. Por un lado, tenemos que ser conscientes de los profundos desafíos y obviamente los potenciales beneficios que la tecnología contemporánea plantea a la humanidad. Eh, Miklos ya lo ha dicho muchas veces, no se trata aquí de rechazar de plano a la tecnología, sino de que nosotros somos los que debemos
poner los términos de la misma, especialmente teniendo en cuenta las cuestiones éticas, la dignidad del ser humano, los potenciales beneficios y los elementos negativos. Hay que tener muchísimo cuidado. Yo no me voy a cansar de decirles que tengan muchísimo cuidado con introducirle tecnologías a sus hijos. Mientras menos tecnologías ustedes les den a sus hijos, mejor. Si pueden lograr en su casa que sus hijos no tengan celular, que no tengan iPad, que no tengan computadora, que no vean televisión, ustedes han hecho un logro gigantesco, porque eso de por sí no va a hacer que sus hijos triunfen en la vida, pero ciertamente que les va a dar muchísimo más habilidades que un niño que está imbuido en todas esas tecnologías y que sin querer los padres le están atrofiando el cerebro. Si ustedes fuesen conscientes de que al darle un celular o un iPad a un hijo le están atrofiando el cerebro, y si ustedes tuviesen acceso a una tomografía computada de su cerebro y ustedes viesen cómo le están atrofiando parte del cerebro, cómo ustedes están haciendo que hayan reacciones químicas dentro del cerebro, como la dopamina, como la cortisona, y el daño que eso le produce en el cerebro, ustedes se plantearían 10.000 veces antes de entregarle un celular o un iPad a un hijo. Por eso realmente es realmente preocupante, y sin dejar de lado otros peligros reales, obviamente, que hay con la tecnología, que se abre, como dice aquí, comenta Emiliano, se abre la puerta a nuevos tipos de pornografía, más controladores, más adictivos. Las redes sociales, y esto por confesión de parte de personas como Zuckerberg, por ejemplo, las redes sociales están diseñadas para crear una adicción en la persona humana. ¿Qué significa eso? Significa que entonces uno debe tener un control. Un niño no tiene la capacidad de tener control. Un grande sí. Yo no le digo a ustedes, eliminen las redes sociales. El que quiera eliminarla, que las elimine. No pasa nada, no se va a perder mucho. Pero ciertamente que incluso cuando uno es grande, tiene que ponerse control personal, incluso en el horario en el cual va a estar en las redes, para no terminar siendo dominado por esas mismas redes. Eso es un planteo, es una invitación, es un tema que estoy trabajando mucho últimamente, y ya pronto les voy a anunciar un libro que estoy escribiendo al respecto. Pero una tecnología sin ética, una tecnología sin principios fundados en la naturaleza del ser humano, se puede volver en contra del ser humano. Por eso es importantísimo hacer una evaluación y una reflexión ética, una reflexión filosófica, y que nosotros también hagamos una reflexión sobre el uso que hacemos de la tecnología en nuestros días. Pero más allá de eso, de fondo, lo que buscan estas ideologías es la transformación completa del ser humano. Y la ideología de género, la ideología queer, va en camino y va preparando la mente de los niños para eso. A ustedes no le van a cambiar la mente si son adultos, pero a un niño sí. A un niño le pueden cambiar las categorías. Y es lo que se está buscando hoy en día, es lo que venimos denunciando. Y por eso todo el trabajo de Agustín Laje y Nicolás Márquez con la ideología de género, el trabajo de Miklos Lukács con el transhumanismo, está todo conectado, porque una cosa lleva a la otra en todo esto que está ocurriendo a nivel mundial. Así que muchas gracias, espero que hayan disfrutado de esta sesión sobre el mito del progresismo, que puedan entender qué es el progresismo, cómo se manifiesta en distintas corrientes políticas e ideológicas, que está de fondo en la mayoría de las corrientes políticas de la modernidad, por qué es algo peligrosísimo, por qué el progresismo es una falacia y por qué el progresismo ha hecho siempre uso de la ciencia, en nombre de la ciencia, el cientificismo, llamémoslo así, y la tecnología para imponer su agenda. Muchas gracias a todos, especialmente gracias a todos aquellos que son miembros de este canal, gracias a todos los que apoyan por medio de Patreon, por medio de PayPal. Gracias a ustedes es que yo puedo seguir dictando estos cursos, y nos vemos en la próxima sesión, donde seguiremos hablando de la filosofía política de 1984. Muchas gracias. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción, donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.